para adorar y dar gracias a nuestro Creador, Dueño y Señor de la vida y de todas las cosas. Queremos hoy alegrarnos en Dios por habernos permitido prácticamente ya terminar este año 2024. Es Él el que nos sostuvo, el que nos dio todas las cosas, el que nos dio las fuerzas, la vida, la salud, el trabajo, los recursos para sostenernos durante este año. Debemos agradecerle a Él de lo profundo de nuestro corazón y siempre mantener una actitud agradecida con Dios a pesar de las circunstancias difíciles que tengamos que enfrentar en nuestra vida. Que nunca se nos olvide eso. Quisiera hoy iniciar esta meditación haciendo un pare en el estudio expositivo del Evangelio de Juan para tener una meditación de fin de año en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero antes de leer el texto que vamos a estudiar hoy, quisiera que hiciéramos una oración para encomendar esta enseñanza y nuestras vidas en la presencia de nuestro buen Dios. Les invito a inclinar el rostro y con una actitud reverente orar al Señor. Padre bueno y santo, proveedor de todas las cosas, te alabamos y te bendecimos en esta hora de la mañana, aquí reunidos este puñado de hijos tuyos que han venido a adorarte, a darte gracias, a escuchar las exhortaciones de tu palabra y a traer ofrendas a tu altar en agradecimiento a ti. Por tal motivo, mi Señor, hoy unidos aquí como hijos tuyos, como iglesia, queremos darte gracias por este día y por este tiempo en el que vamos a meditar en tu palabra, para que tu Santo Espíritu disponga nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra mente, para recibir el mensaje. Que seas tú hoy hablando a nuestra conciencia, que seas tú grabando tus principios, tus enseñanzas en nuestro corazón y exhortándonos a vivir una vida santa y obediente a ti cada día. Te pedimos, Padre, que quites toda distracción y que nos permitas estar concentrados en el estudio de tu palabra. Te pido, por favor, Señor, que me asistas con tu Santo Espíritu, que pongas tus palabras en mi boca y que lo que yo enseñe desde este púlpito redunde para el crecimiento, la edificación, la exhortación y la consolación de tus hijos, de tu pueblo. Padre, ayúdame, no mires mis pecados. Mira, Señor, la obra de Cristo en mí y dame la gracia, el poder y la sabiduría para dirigirme a todos tus hijos. Solo tú lo puedes hacer y por eso te lo pido, mi Señor. Quedamos en tu presencia en este día agradecidos por lo que tú haces, estás haciendo y harás en nuestra vida. Amén. Bien, estamos en el libro de los Romanos, abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, haciendo un pare, como les dije, en el estudio del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos 18 hasta el 30, que será el pasaje en el cual vamos a meditar así de manera rápida en el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, 18 al 30. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia vanidad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Hemos leído la gloriosa, siempre viva e inerrante palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, siempre cala hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Como les dije, esta es una meditación que quise traer a propósito del fin de año que estamos viviendo. Cada vez que termina un año e inicia otro, por lo general las personas se trazan metas y propósitos en muchas áreas de su vida, en el área de la salud, en el área laboral, en la vida familiar, en la vida espiritual, etc. Pero lamentablemente, una de las tendencias es que casi siempre todas esas metas y propósitos que se traza la gente pronto desaparecen en el primer mes o en el segundo mes del año, porque dejan de perseverar. Hasta ahí llegan las metas y los propósitos. Por eso yo quisiera hablarles el día de hoy de algo en lo que quizás muy poco meditamos al final de un año y al inicio de otro año. Me refiero a la necesidad de estar preparados espiritualmente. Todos nosotros necesitamos estar preparados espiritualmente, porque a la verdad no sabemos qué situaciones adversas tengamos que enfrentar el año que inicia, el año que viene. Tal vez tengamos que enfrentar duros quebrantos de salud, tal vez escasez económica, pérdida de empleo, problemas laborales, problemas familiares o sufrimiento por algún mal que alguien nos causa, o quizás la pérdida de un ser querido, o tal vez tengamos que enfrentar nuestra propia muerte, hermanos. Todo eso es posible dentro del abanico de posibilidades que pueden venir el año que viene. Casi siempre nos enfocamos en la prosperidad y en que nos va bien, y está bien pensar en eso. Está bien pensar positivamente. Pero, hermanos,
Todo esto que les acabé de mencionar también es posible que suceda, y nosotros debemos estar preparados espiritualmente para poder enfrentar esas situaciones. En otras palabras, lo que les quiero comunicar y llevarles a la reflexión es que si bien es cierto hacer planes y tener un buen optimismo para emprender y realizar metas y propósitos es bueno, pero también es bueno que como hijos de Dios sepamos cómo enfrentar las circunstancias adversas que puedan venir a nuestra vida, ya que todos los hijos de Dios hemos pasado y pasaremos inevitablemente por tiempos y circunstancias difíciles que no son fáciles de enfrentar, pero que si estamos preparados espiritualmente vamos a superarlas. En consecuencia, necesitamos estar revestidos de 3 cosas muy importantes: de fe, de paciencia y perseverancia, para enfrentar las pruebas y las aflicciones si llegan a nuestra vida, porque no siempre la vida es color de rosa y no es como nosotros no la imaginamos. Hay una canción muy popular que uno la escucha por allí: los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, y esa canción tiene un mensaje muy cierto. Entre todas esas canciones basura que uno escucha, esa canción tiene un mensaje que es bíblico y es muy cierto. Los caminos de la vida no son como uno a veces los imagina. En medio de las aflicciones surge una pregunta: ¿por qué tengo que pasar por todo esto? Siempre que viene una adversidad a nuestra vida, algo difícil, una prueba difícil, nos preguntamos: ¿por qué tengo que pasar por todo esto? Y la verdad es que muchas veces no encontraremos una respuesta lógica a todo lo que nos pase. Y nos quedamos con este interrogante y con ese sinsabor durante largos días o semanas o años, o aún podríamos morir sin encontrar la contestación lógica a las cosas adversas que muchas veces nos pasan en la vida. No siempre hallaremos una respuesta lógica según nuestro entendimiento. Sin embargo, Dios en su palabra nos ha dado algunos principios, algunas respuestas que se aplican en forma general a cualquier tipo de sufrimiento o de aflicción, ya que en el plan supremo que Dios tiene para nuestras vidas se incluyen los mismos propósitos para todos sus hijos. Esto indica que existe una relación, escúchenlo bien, existe una relación entre el sufrimiento de los hijos de Dios y la esperanza bienaventurada de la vida eterna que todos tenemos por delante. Entre el sufrimiento y la esperanza bienaventurada hay una relación. Por este motivo quiero compartir 3 razones por las cuales los cristianos debemos revestirnos de fe, paciencia y perseverancia en medio de las aflicciones, para poder enfrentar la vida o las circunstancias adversas que nos toque enfrentar. Y ese es precisamente el título de la enseñanza para el día de hoy: fe, paciencia y perseverancia en medio de las aflicciones o en medio de la aflicción. ¿Por qué fe? Porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso tenemos que revestirnos de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para poder ejercitar la fe, necesariamente tenemos que pasar por cosas difíciles para esperar aquello que no vemos.
¿Y por qué paciencia? ¿Por qué paciencia? Son las tres palabras, ¿no? Fe, paciencia y perseverancia. ¿Por qué paciencia? Porque al igual que la fe, la paciencia, como un fruto del Espíritu Santo, es fundamental en nuestra vida cristiana, ya que nos da la capacidad de soportar y resistir las pruebas, las demoras, los problemas y el sufrimiento, sin desesperarnos ni perder la fe para alcanzar las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículos 36 al 37, no pierdan Romanos, dice Hebreos 10, 36 al 37. Porque es necesaria la paciencia. ¿Qué es necesaria? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El autor del libro de Hebreos nos dice que es necesaria la paciencia. Y para poder ejercitarnos en la paciencia tenemos que pasar por pruebas y circunstancias difíciles. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios en medio de la paciencia? Que obedezcamos su voluntad. Y entonces, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, dice el texto. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Siempre se nos ha hablado de que Cristo va a venir por segunda vez, pero nada que viene. Y podemos morir y Jesucristo puede que no venga, y puede pasar otra generación y puede que Cristo no venga. Pero eso no anula nuestra fe en que Cristo volverá por segunda vez. Aunque usted y yo muramos y Cristo no haya venido, eso no anula nuestra fe. ¿Por qué? Porque el día que Él regrese, los que hemos muerto creyendo en Cristo, resucitaremos con Él. Resucitaremos porque esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Entonces, hermanos, es necesaria la paciencia. Tengamos paciencia. Aprendamos a esperar. Aunque Cristo no venga en esta generación, puede que sí, puede que no. Hay cosas de las cuales no estamos seguros, pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y para poder tener fe tenemos que tener paciencia. En Hebreos 6, versículos 11 al 15 dice, Hebreos 6, 11 al 15, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué necesitamos, hermanos? Paciencia para heredar las promesas. Las cosas no suceden tipo express. Es necesario que Dios nos pruebe en la paciencia, nos pruebe en la fe, para madurar nuestro carácter, para hacernos mejores hijos. Necesitamos revestirnos de fe y paciencia, pero también necesitamos revestirnos, en tercer lugar, de perseverancia. ¿Por qué de perseverancia? Porque la perseverancia es el ejercicio y el fruto de la fe y la paciencia. ¿Escucharon eso? ¿Qué es la perseverancia? El fruto de la fe y la paciencia. La perseverancia se define como el esfuerzo continuo y decidido para alcanzar los objetivos sin rendirse ante las dificultades. Eso es perseverancia. El esfuerzo continuo y decidido para alcanzar los objetivos sin rendirse ante las dificultades. Por eso Cristo dijo en Mateo 10:22,
y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, no hasta la mitad, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Necesitamos perseverar hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra, creyendo y confiando en Jesucristo, amados hermanos. Venga lo que venga y pase lo que pase. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Pablo escribió lo siguiente. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo. 1 Timoteo, no es Tesalonicenses, 1 Timoteo, disculpen. 1 Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El consejo apostólico para Timoteo, el joven pastor, era que tuviera cuidado de sí mismo y de la doctrina. Y Pablo le dice, persiste en ello, en tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, sea perseverante en esas cosas, pues haciendo esto con perseverancia, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Es necesaria la perseverancia? Por supuesto que sí. Pero cuán fácil nosotros botamos la toalla a cualquier obstáculo que nos salga. En Efesios capítulo 6, verso 18, hablando Pablo de la oración, dice, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, ¿sabían ustedes que muchas de las cosas que a veces no logramos en esta vida es porque no perseveramos en la oración? Hay cosas que están predestinadas por Dios que no sucederán hasta que usted y yo no perseveremos en la oración. Es necesario perseverar en la oración. A veces pedimos 1, 2 veces, 8 días, un mes, y como no se logró lo que pedimos, entonces dejamos de perseverar en la oración. Pero ¿qué nos dice Pablo? Orando en todo tiempo, cualquiera que sea la circunstancia, con toda oración y súplica, es con oración y súplica, y eso debe hacerse en el Espíritu Santo, no en la carne, velando en ello con toda perseverancia, es decir, estando siempre atentos en estas cosas, perseverantes, y súplica por todos los santos. Bendito sea Dios. Por eso es necesario que en medio de las aflicciones tengamos fe, paciencia y perseverancia, porque sin eso no lograremos heredar las promesas. La primera razón por la cual nosotros, los hijos de Dios, debemos revestirnos de fe, paciencia y perseverancia en medio de las aflicciones es por la gloria futura. Es bueno siempre tener un incentivo para tener fe, paciencia y perseverancia en medio de las aflicciones. Y ese incentivo es por la gloria futura. Debemos tener fe, paciencia y perseverancia en medio de las tribulaciones, porque la gloria que ha de manifestarse en nosotros sobrepasa largamente las aflicciones temporales que tengamos que enfrentar en este mundo. No sabemos qué aflicciones tengamos que enfrentar el año que viene, qué enfermedad, qué dolor, qué sufrimiento, qué hospitalización. No lo sabemos, Dios lo sabe. Y por eso nos da aquí, hoy, el Espíritu Santo, a usted y a mí, una motivación para tener fe, paciencia y perseverancia en medio de las aflicciones, y es por la gloria futura. Noten lo que dice Romanos 8, 18 al 25. Romanos 8, 18 al 25. Pues tengo por cierto, oigan lo que dice Pablo, tengo por cierto, por seguro, que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sean las aflicciones, los dolores, el sufrimiento que tengamos que enfrentar en esta vida, amados hermanos, en nada se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Pablo lo tenía por seguro, por cierto, por una realidad. Y eso usted y yo también debemos tenerlo por seguro, por una realidad. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, como estamos nosotros, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué estamos esperando nosotros? La adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza, escuchen eso, en esperanza fuimos salvos. Nosotros creemos por esperanza, para esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si uno ve algo, pues ya no lo espera. La esperanza es algo que no ve y que uno espera. Pero si esperamos, verso 25, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, si yo estoy pasando por una prueba el año que viene, sea la que sea, debes tener fe, paciencia y perseverancia. Porque tú y yo estamos esperando algo supremamente glorioso, que en nada se compara con el dolor y el sufrimiento que estamos pasando. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse supera cualquier adversidad y nos dará fuerzas para seguir adelante confiando en el Señor y esperando en sus gloriosas y maravillosas promesas. Amados hermanos, aunque es cierto que sufrimos en esta vida, el texto nos anima a tener fe, paciencia y perseverancia en medio de las aflicciones, porque a la larga los beneficios que recibiremos superarán largamente e infinitamente los sufrimientos y las aflicciones que enfrentemos. Cuando terminemos esta era, o cuando termine esta era mejor, y estemos con Cristo, la gloria que gozaremos junto con Él será mucho mayor que todo lo que hayamos sufrido. Eso nos dará ánimo y fortaleza, porque tenemos, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. El pasaje nos muestra también que el universo entero está sufriendo dolores de parto. Y los dolores de parto no duran toda la vida. Son duros. Son muy fuertes, según cuentan las mujeres, porque uno no los sufre. Son duros, pero no duran toda la vida. Un día el niño nacerá y el dolor ¿qué? Pasará. Y entonces se alegrará esa madre y ese padre con ese niño que nació en el mundo. Así será al pasar por adversidades de dolores de parto, como los que está sufriendo el mundo y los que sufriremos los hijos de Dios en este mundo. Será por un corto tiempo, puede ser 70 o 80 años nomás, corto tiempo, pero que pasan, pasan. No es eterno el sufrimiento para los hijos de Dios. Hay una esperanza de que un día pasará ese sufrimiento. Entonces el pasaje nos muestra que el universo entero está sufriendo dolores de parto. Estos dolores son las consecuencias que vinieron sobre la creación debido al pecado.
el cual ha contaminado la perfecta creación que hizo Dios, afectándola con aflicciones, con hostilidad, con dolor, con enfermedad, contaminaciones y muerte. Este mundo hermoso, glorioso como lo vemos, está contaminado por el pecado y expide el olor de la muerte. Yo siempre cuento una anécdota que una vez me pasó yendo de Villavicencio a Granada. En el carro uno ve esas llanuras verdes, aves, vaquitas paciendo allá en el potrero, flores, el sol, las montañas reverdecer, las nubes, el sol brillar. Entonces uno como que se llena de gozo y alaba al Señor por su obra creadora. Y yendo en ese momento entró un olor fétido, a mortecino al carro. ¿Y qué trajo el Señor a mi mente? Este mundo hermoso y bello como es, está sujeto ¿a qué? A muerte. Está contaminado por la muerte. ¿Quién de nosotros quiere morir? ¿Verdad que ninguno? Pero tenemos que morir. Si olía mortecino es porque en el pecado, en el mundo entró el pecado, y por entrar el pecado vino la muerte. No solamente a los seres humanos, sino también a los animales. La muerte contamina la obra de la creación por el pecado, hermanos. Así que no nos amañemos tanto en este mundo, porque este mundo está contaminado de pecado, de muerte y de hostilidad. Pero el anhelo ardiente de la creación es ¿qué? El esperar la liberación, como nosotros esperamos la liberación de este cuerpo corruptible y mortal, a un cuerpo corruptible e inmortal. El pasaje nos muestra que la creación espera ardientemente el día en que Dios consumará la salvación de los hijos de Dios, porque ese día la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la que fue sujetada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Cristo regrese por segunda vez y el pueblo de Dios empiece a gozar de su perfecta redención, la naturaleza, el mundo entero, será librado de la maldición a la que estaba sujeto por causa del pecado del hombre. Se terminará toda hostilidad, se terminará toda aflicción, contaminación, dolor, muerte y ferocidad. Ya no se comerán más los animales los unos a los otros. Todo será hermoso y perfecto cuando Cristo regrese. Así que por esas cosas, por esa gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, resistiremos en medio de la prueba y la aflicción con fe, paciencia y perseverancia, esperando el cumplimiento de las seguras promesas de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Se acuerdan que Dios, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó, Dios pronunció maldición sobre la creación? Maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Porque del polvo eres y al polvo volverás. Entonces, hermanos, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Vemos nosotros cómo la creación ha sido maltratada, vituperada y dañada por el mismo ser humano debido a su avaricia, a su falta de planeación. Todo esto es fruto del pecado que entró en el mundo. Y la creación misma anhela ser librada de esa maldición. Hermanos queridos, y eso sucederá cuando Cristo regrese. Como creyentes, no negamos las aflicciones presentes, pero nuestro enfoque no está en las aflicciones actuales o las aflicciones que vengan, sino que con fe, paciencia y perseverancia
miramos hacia adelante, a la gloria venidera, porque el gemido y la aflicción actual será transformado en la gloriosa y eterna libertad del canto celestial de los hijos de Dios y de su creación, alabando por la eternidad al glorioso Salvador y Redentor Jesucristo. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18 dice, 2 de Corintios 4, 16 al 18. Vean estas palabras tan especiales. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, refiriéndose al cuerpo, se va desgastando, ¿sí o no que nuestro cuerpo se va desgastando cada día? No obstante, el interior se renueva de día en día. Miren ese trueque que hay. Nuestro cuerpo exterior se desgasta, pero en Cristo nuestro hombre interior se renueva día en día por la fe en la palabra de Dios y en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todas estas cosas son leves y momentáneas las que pasamos en este mundo. Y esas tribulaciones producen en nosotros un excelente y eterno peso de gloria, porque están formando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es el problema de nosotros los humanos? Que siempre ponemos la mirada en las cosas que se ven. Y por poner la mirada en las cosas que se ven, pues todo perece, todo termina. Pero las que no se ven son eternas. Pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de sí mismo, sufrió el oprobio y menospreció aún su propia vida para ganarnos como premio y botín y presentarnos al Padre. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, si nosotros perseveramos, tenemos fe y paciencia, realizando cosas temporales, empresas temporales, proyectos temporales, porque nos imaginamos que eso que estamos planeando va a surgir y va a tener éxito laboral, económico, y vamos a tener libertad financiera. Si nos esforzamos y perseveramos y tenemos paciencia por cosas temporales, ¿cómo no hemos de tener fe, paciencia y perseverancia hacia las cosas que realmente tienen duración y trascendencia eterna? No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pongamos la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que una razón poderosa para tener fe y paciencia y perseverancia en medio de las aflicciones de la vida cristiana es mirando la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Echemos una mirada a esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 5. Una pequeña mirada a aquellas cosas venideras y gloriosas que en nosotros ha de manifestarse. Apocalipsis 21, 1 al 5 dice: vi un cielo nuevo. ¿Qué vio Juan? Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa es la iglesia, los redimidos por Dios. La nueva Jerusalén es la iglesia, vestida de vestiduras blancas, ataviada como una esposa para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Escucharon eso, hermanos? Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse no es nada comparable con los sufrimientos de este mundo, hermanos. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué hace el Señor? Nuevas todas las cosas. Si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Y me dijo: escribe. Esto está en Apocalipsis. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto que está escrito y que hemos leído es fiel y verdadero, es la palabra de Dios y se cumplirá un día, hermanos, que no nos quepa la menor duda. Ahí tenemos un pequeño vistazo a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Habitará en medio de nosotros, enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Esto pasará, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos lo creen? Vale la pena enfrentar con fe, paciencia y perseverancia los sufrimientos y las angustias que vengan a nuestra vida. No sea cobarde si viene un cáncer, no sea cobarde si viene una diabetes, no sea cobarde si tienes a Cristo lo tienes todo, tienes la esperanza bienaventurada de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si te sanas del cáncer, también vas a morir, porque tienes que morir un día. Esa es la verdad, hermanos. El segundo motivo para tener fe, paciencia y perseverancia en medio del sufrimiento es porque sabemos que podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios para soportar esas aflicciones. No solamente tenemos el incentivo de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, sino que tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para soportar las aflicciones. Vean lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. La palabra espíritu mencionada en el texto que hemos leído está con E mayúscula. No se refiere al espíritu del hombre, sino se refiere al espíritu de Dios. Dice Pablo en el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Este pasaje es muy significativo porque nos enseña dos grandes verdades. Número uno, nos enseña que como humanos somos débiles y siempre tendemos a interpretar las aflicciones que afectan nuestras vidas desde el panorama humano y no desde la perspectiva divina. Esa es una debilidad que tenemos, hermanos. Por eso Pablo dice, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
En consecuencia, pedimos cosas cuando estamos en aflicción que no convienen y que no son conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestro parecer, conforme a nuestro dolor, porque creemos que eso es lo correcto. Nos victimizamos. En otras palabras, debido a nuestro pecado, muchas veces no sabemos pedir conforme a la voluntad de Dios en medio de la aflicción. Pero ¿qué nos dice el texto? En segundo lugar, el texto nos enseña que en este pasaje, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Primero nos enseña que no sabemos pedir, pero también nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando estamos en medio de las aflicciones, intercediendo por nosotros ante Dios, nosotros no lo podemos hacer correctamente, pero el Espíritu Santo sí lo hace correctamente. Esto nos habla de la personalidad del Espíritu Santo y de la empatía que Él tiene con los creyentes. Porque cuando dice que el Espíritu Santo gime, es porque siente la carga de nuestras debilidades y en consecuencia ora intercediendo por nosotros. Eso nos habla de la personalidad del Espíritu y de la empatía que el Espíritu Santo tiene con el creyente, a fin de que seamos guiados y fortalecidos en la voluntad de Dios en medio de las aflicciones. ¿Cuánto no necesitamos nosotros de la ayuda del Espíritu Santo cuando estamos en debilidades en medio de la aflicción? El Espíritu Santo es el único que nos puede fortalecer. Es el único que nos puede animar en medio de la aflicción, a fin de que seamos guiados y fortalecidos en la voluntad de Dios en medio de esa aflicción, cual sea que estemos pasando. El Espíritu Santo comprende la perspectiva y el plan de Dios, porque es Dios mismo. Por eso puede interceder y pedir lo que en verdad conviene a nosotros en medio de las aflicciones de la vida. Nosotros en realidad no sabemos pedir, pero tenemos un amigo, el Espíritu Santo de Dios, que sí sabe cuál es la intención del Espíritu y sabe qué es lo que conviene a nosotros los hijos de Dios en medio de la aflicción y puede llevar nuestras oraciones y presentarlas al Padre de manera adecuada. Así que una segunda razón para tener fe, paciencia y perseverancia en medio de las aflicciones es la seguridad de que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros conforme a la perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, fíjense lo que dice el texto. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones allí? Dios el Padre. Él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué gran ayuda la que tenemos, ¿no les parece? Una de las cosas que nosotros debemos aceptar es que aunque el Señor nos manda a orar y ser perseverantes en la oración, muchas veces nosotros no sabemos orar ni pedir conforme a la voluntad del Señor. Qué interesante eso. Por eso, si usted y yo estamos pasando por dificultades y pruebas difíciles, ¿qué debemos hacer? Pedir ayuda al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad. Intercede por mí ante Dios
conforme a la voluntad del Padre. Presenta esta petición que yo te hago. Porque aquí no está anulando que nosotros oremos. Lo que está diciendo es que nuestras oraciones serán tomadas, acomodadas y presentadas conforme a la voluntad de Dios en el trono de la gracia. Hermanos, y tener la ayuda del Espíritu Santo en la debilidad para llevar nuestra petición al trono de la gracia y de manera perfecta y correcta, es una verdad que nos debe llenar de gozo y alegría, ¿no les parece? Porque tenemos una poderosísima ayuda, no solamente un incentivo que es la gloria venidera, sino alguien que está con nosotros en medio de la aflicción, hombro a hombro, porque mora en nosotros y sabe de nuestro dolor y de nuestra angustia. Y en tercer lugar, debemos tener fe, paciencia y perseverancia en medio de las aflicciones, por comprender el propósito de Dios para nuestras vidas. Hermanos, si tú y yo comprendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces vamos a tener fe, paciencia y perseverancia en medio de las aflicciones. Vean lo que dice Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos queridos, este pasaje que acabamos de leer es supremamente importante. El versículo 28 contiene una de las verdades más consoladoras y más conocidas de los hijos de Dios en las Escrituras. Saber que todas las cosas que pasan a los hijos de Dios nos ayudan para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Eso es muy consolador. No hay nada que pase a los hijos de Dios, sea bueno o sea malo, aún a veces nosotros cometiendo calaveradas de pecado. Dios en su gracia y bondad utiliza eso para el bien nuestro, para darnos una lección y fortalecer nuestra fe. Entonces no hay mayor consuelo, no hay mayor fortaleza para el alma de un hijo de Dios que saber que a los que le aman o los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero aunque es una verdad consoladora, al mismo tiempo es una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida cristiana cuando estamos pasando por ellas. En teoría, esta verdad es una verdad que todos comprendemos y aceptamos. Pero cuando estamos sufriendo en medio de las dificultades, nos cuesta aceptarla y dudamos que esto sea necesario. Y preferimos que Dios nos evitara pasar por esa situación, ¿sí o no? Porque una cosa es decir, a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Pero cuando usted está viviendo esa situación que le ayuda para bien, usted no quiere enfrentarla ni vivirla. La razón principal por la cual se nos dificulta entender esta verdad es que no podemos comprender qué quiere Dios lograr en nuestra vida a través de esas circunstancias difíciles. Pero si colocamos nuestras aflicciones dentro del propósito soberano de Dios, será más fácil entenderla, porque vienen a nuestra vida esas aflicciones. Cuando todo lo colocamos dentro del plan y el propósito de Dios, va a ser más fácil entender por qué vienen a nuestras vidas esas circunstancias o aflicciones que tenemos que enfrentar. En este pasaje de los versículos 29 al 30, Pablo muestra
5 pasos en el plan de Dios para llevarnos a la perfección y a la gloria celestial. Al comprenderlos, esto hará que enfrentemos las pruebas y las aflicciones con fe, paciencia y perseverancia. El primer paso, Romanos 8:29. El primer paso, porque a los que antes conoció, también los predestinó. El primer paso es que Dios nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció. Ese antes hace referencia a la eternidad pasada, a antes de que usted y yo naciéramos. Dios nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Esta palabra conocer no solamente indica que Dios conoce todo de nosotros, porque ciertamente Él conoce todas las cosas. Más bien hace referencia a un conocimiento de amor e intimidad personal de Dios, en el que en su gracia soberana fuimos conocidos o amados por Él antes de la fundación del mundo. Esto indica que desde antes de la fundación del mundo hemos estado en sus planes, así que nuestra vida y actividades no le toman por sorpresa, porque nos conoce perfectamente bien. Segundo paso, Dios nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La predestinación, como la describe Pablo, va más allá de ser predestinados para salvación. Es algo más glorioso y más sublime. Dios nos ha predestinado para ser como su Hijo Jesucristo. Su plan para nuestra vida es que lleguemos a ser como el Señor Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Dios ha conocido y predestinado a un pueblo para que sea conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso, como sus hijos, podemos estar seguros que todo nos ayuda para bien. Todo lo que ocurre en nuestra vida es parte del plan de Dios que Él ha diseñado para que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Nada es resultado de la suerte. Dios ha querido transformarnos para que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito supremo de Dios para su iglesia, que lleguemos todos a ser conforme al carácter de su Hijo Jesucristo. ¿Quién de los que está aquí no quiere ser como Cristo? ¿O quieren ser como Shakira? ¿O como Piqué? ¿O como algún futbolista? ¿O como algún artista de cine? Hermanos, nuestro modelo, nuestra meta, nuestro propósito y el propósito supremo de Dios es que seamos como Cristo el Señor. Bendito sea su nombre. Por eso Pablo dijo que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y para ser santos y sin mancha delante de Él, pues es ser conforme a su Hijo Jesucristo, el modelo perfecto. Tercer paso, Dios nos ha llamado. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Por medio de la predicación y la lectura de la palabra de Dios, el Espíritu Santo llama a los que ha predestinado para que vengan a Él en arrepentimiento y fe y crean en Cristo para salvación. Este llamamiento no es un esfuerzo inútil de Dios. La Biblia dice que sus ovejas, su pueblo o sus escogidos oyen su voz y le siguen, y Él les da vida eterna y no perecerán jamás. Así que si hoy aquí hay una oveja del Señor y Cristo le está hablando, esa oveja oirá la voz de Cristo y seguirá a Cristo.
Esto es una verdad gloriosa que nos animará a tener fe, paciencia y perseverancia en medio de las aflicciones. Vea lo que dice Juan 10, 26 al 28. Juan 10, 26 al 28 dice: pero vosotros no creéis, le dice el Señor a los escribas y fariseos, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que el tercer paso es tener la seguridad y la certeza que Dios a los que predestinó los llama. Si nos predestinó para salvación, Él tiene un medio para que eso se cumpla, y es el llamamiento. Dios llama a un pueblo a que escuche su voz, y los que escuchan la voz son las ovejas del Señor y le van a seguir, y Él les da vida eterna y no van a perecer jamás. ¿No es eso una motivación para perseverar en medio de las aflicciones? Por supuesto que sí. Es una verdad gloriosa que nos hará tener fe, paciencia y perseverancia en medio de cualquier circunstancia que enfrentemos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En medio del dolor tú vas a oír la voz del Señor y vas a seguir creyendo, aunque su cuerpo se desgaste, aunque tenga el dolor más terrible, seguirás confiando en Cristo y oyendo su voz. Y morirás en la fe y en la verdad de Cristo. Cuarto paso. Dios nos ha justificado. Romanos 8:30, parte B. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que llamó, ¿qué les garantiza? Que los justifica. Que los justifica. Esta carta se dedica, la carta del apóstol Pablo a los romanos, se dedica en gran parte a explicar la justificación y la manera en que se realiza. Una vez hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, viene la justificación de nuestros pecados. La justificación se refiere a la obra de Dios por medio de la cual nos declara legalmente justos como si nunca hubiéramos pecado. Porque nos acredita a nuestro favor la justicia de Jesucristo por medio de la fe. Los que han sido justificados, escúchenlo bien, somos totalmente libres de culpa y condenación por la sangre de Cristo. Nuestro pecado no fue alcahueteado, sino castigado y justificado en Cristo. ¿Qué es lo que hace el Padre? Toma la perfecta justicia de Cristo, la acredita o la transfiere o la imputa a nuestro favor y nos declara legalmente justos porque hubo alguien que pagó nuestra maldad. ¿Quién fue ese alguien? Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Entonces el Padre nos declara legalmente justos ante el trono del juicio. Ya no le debemos nada al Padre. El Padre nos ve perfectos en Cristo. Es Cristo nuestra justicia. Es Cristo nuestro Salvador. Es Cristo nuestra redención. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Hermanos queridos, qué gran noticia saber que por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros, como nuestro Señor y Salvador, se nos transfiere esa justicia perfecta y somos declarados justos. Eso se llama ¿cómo? Justificación. Y eso es más que suficiente
para tener fe, paciencia y perseverancia en medio de cualquier aflicción que tengamos que enfrentar. Ya mis deudas han sido pagadas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución. Nada nos separará. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en quinto y último lugar, el quinto paso, Dios nos ha glorificado. Entender el plan y el propósito final de Dios, los 4 pasos anteriores, este es el paso final, nuestra glorificación. Dios nos ha glorificado. Romanos 8:30, parte última. Y a los que justificó, a los que fueron declarados libres de culpa legalmente, a estos también glorificó. Bendito sea el Señor. El quinto paso es la culminación de los 4 pasos anteriores. A los que conoció, predestinó, llamó y justificó, el texto dice que a estos también glorificó. ¿Qué es la glorificación? La glorificación es algo futuro. Es la promesa de la eliminación de la muerte y el pecado y la transformación de los creyentes en cuerpos santos e inmortales, semejantes al cuerpo resucitado y glorioso de Jesucristo. Si observamos el texto, la palabra glorificó está en tiempo pasado, lo que nos indica que aunque aún no se ha llevado a cabo nuestra glorificación, Dios la considera un hecho ya consumado, porque Dios nos ve en la persona de Cristo, sentados en los lugares celestiales con Cristo, justificados en la justicia de Cristo, revestidos de su justicia y santidad. Esto indica que cuando Él fue resucitado, fuimos resucitados con Él. Cuando Él fue recibido arriba en gloria, fuimos glorificados con Él. Bendito sea su nombre. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios considera nuestra glorificación algo tan seguro, amados hermanos, que lo describe como si fuera un hecho consumado. Desde el punto de vista de Dios es una realidad. Gloria a su santo nombre por su perfecta obra de redención. Amén. Por todas estas verdades anteriores, amados hermanos, es el mensaje final que les quiero dejar. Por todas estas verdades que hemos considerado de la bendita e inerrante palabra de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, debemos enfrentar con fe, paciencia y perseverancia en medio del sufrimiento, mirando la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el propósito supremo de Dios es llevarnos a ser como su Hijo Jesucristo y a vivir con Él en gloria por la eternidad. Si eso no nos motiva a permanecer, a perseverar, a confiar en el Señor día a día, a pesar de lo que venga, no nos va a motivar ni a animar nada, hermanos. Así como usted se anima a salir a trabajar para conseguir la platica porque sabe que allí le va a llegar, anímese a perseverar cada día en el conocimiento y en la fe del Hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, el deseo de mi corazón para usted y para mí, este año que ya pronto va a iniciar, es que su merced considere estas cosas. El mensaje queda colgado en el internet, vale la pena que vuelva a escucharlo y usted se revista de esa fe a través del conocimiento de la verdad, para que su fe no se canse hasta desmayar y usted tenga la seguridad y la certeza de que venga lo que venga y pase lo que pase, usted llegará a puerto seguro, porque fiel es el que prometió. Amén. Que Dios les haya hablado a su corazón. Colóquense de pie, por favor. Amado Dios,
Gracias, Señor, por mostrarnos la gloria futura que en nosotros ha de manifestarse. Gracias por la ayuda del Espíritu Santo prometida en medio de nuestra debilidad. Y gracias por el propósito para nuestras vidas, el cual se manifiesta en estos 5 pasos que hemos visto. Bendito seas tú, Señor. Hoy, Padre, quiero levantar mi voz a ti y agradecerte de lo profundo de corazón todo lo que nos has permitido vivir este año que ya está a punto de terminar. Gracias por habernos guardado, gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, gracias aún por los pecados que cometimos, porque en ellos aprendemos a revisar nuestra vida y a no volverlos a cometer, mi Señor. En todo tú nos enseñas, mi Señor. Gracias, Padre, por nuestros hijos, gracias por el cónyuge, gracias, Padre Santo, por toda nuestra familia. Gracias por esta iglesia, mi Señor. Gracias por las predicaciones que se pronunciaron desde este púlpito y a través de la internet, cada domingo, cada miércoles, Señor. Gracias por los devocionales cada mañana, mi Señor. Gracias por las oraciones que nuestras mujeres elevaron al trono de tu gracia y los varones también, Señor. Gracias por nuestros hijos. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Y colocamos este día en tus manos y el año que viene en tus santas manos. Te rogamos que seas tú, Señor, revistiéndonos de fe, paciencia y perseverancia en medio de cualquier adversidad que tengamos que enfrentar. Seas tú, Espíritu Santo, animándonos, consolándonos y presentando nuestras oraciones delante del trono de la gracia del Padre. Seas tú, Señor, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y seas tú, Señor, revistiéndonos de paciencia, Padre Santo. Gracias, Dios, por este tiempo de oración y gracias por permitirnos hoy haber estado reunidos en este lugar, escuchando tu palabra y adorándote. Dejamos este día en tus manos y colocamos el año 2025 en tu santa presencia, rogando tu santa bendición, tu guía y tu protección durante todo el año. En el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén.